Ayer nos referimos, continuando un asunto que hemos tratado en reuniones anteriores, acerca de los fenómenos psíquicos y una relación entre teosofía y espiritismo, especialmente en lo que se relaciona con la búsqueda, evocación, atracción de los desencarnados al plano terrestre a través de un medium. Es posible que en mi exposición haya dejado alguna cosa sin explicar, o muchas cosas sin explicar. Un poco el intento es estimularlos a ustedes a que lean el libro Isis sin velo. Otro poco es porque lo que estamos haciendo son comentarios a esbozos de los distintos temas que el libro desarrolla, y en el lapso de una hora no hay demasiado tiempo. Pero se me preguntó algo que me da la impresión que quedó incompleto, con un cierto aire inconcluso, el asunto de qué agentes provocan los fenómenos psíquicos. Yo diré que es casi imposible en poco tiempo determinar ese panorama, porque la variedad de fenómenos psíquicos que se desarrollan alrededor de los sensitivos, de los médiums, o que se expresan a través de poderes mágicos, son tan grandes, hay una variedad tan grande de fenómenos, que es imposible referirnos a todos, por un lado. Y por otro lado, cada uno de esos fenómenos, a su vez, pueden tener uno o varios agentes que los provoquen. Los fenómenos psíquicos, en su variedad, abarcan toda una literatura. La moderna parapsicología estudia 4 o 5 de esas clases de fenómenos, pero en realidad hay muchos más, y además cada uno de esos fenómenos se subdivide a los efectos de su estudio. El panorama es demasiado vasto para que nosotros entremos a detallar cada una de las cosas. Y ahora vamos a nuestro tema de hoy. Es posible que algunos de ustedes hayan ido al cinematógrafo a ver el filme El hombre elefante, que justamente se ha estado dando en estas semanas pasadas en la República Argentina. Yo asistí con un colega de estudios teosóficos en la ciudad de Buenos Aires al filme y conocía detalles antes de su estreno porque la prensa había adelantado datos acerca de esa película que se iba a estrenar. El desarrollo del asunto tiene una base histórica. En el siglo pasado, a fines del siglo pasado, en Londres se hizo popular un hombre que tenía el rostro, estaba estigmatizado con un rostro que tenía mucho de elefante. Se le llamó el hombre elefante. Fue exhibido en tugurios, en circos de inferior categoría, hasta que un médico lo descubrió y con un interés exclusivamente científico, lo llevó al hospital donde él trabajaba, lo internó y con gran sorpresa de su parte, la prensa de Inglaterra y de Europa vio que este ser monstruoso albergaba un alma inteligente, madura y refinada. De manera que brilló antes de su muerte, porque murió poco tiempo después, en los círculos londinenses. El film muestra el desarrollo de la vida de este individuo desde que él es exhibido en esos tugurios hasta su muerte. Y posiblemente se haya idealizado la figura y haya en la película aspectos que no son minuciosamente históricos.
pero la historia y la existencia de este hombre sí lo es, porque están los diarios de la época y textos de la época que lo atestiguan. Eso no fue hace tanto tiempo, fue apenas hacia fines del siglo pasado. La película comienza, eso es una técnica cinematográfica de la que no vamos a entrar a hablar aquí, la película comienza con una presentación del asunto antes de presentar a los intérpretes, a los técnicos, al músico y al director del filme. Entonces se ve cómo la madre de este futuro monstruo es atacada en Sumatra o en otro lugar del Extremo Oriente por un elefante en celo, enfurecido, que la derriba un tiempo antes de dar nacimiento a su hijo. El resultado de esto es que ella nace con el estigma, el niño nace con el estigma en el rostro, en la cabeza de un ser monstruoso parecido a un elefante. De ahí el título de la película y de ahí la historia. El film nos trajo, por lo menos a quienes lo vieron, a quienes se interesan por la cinematografía y por estos asuntos, el film trajo al tapete público nuevamente el asunto de lo que en el lenguaje popular se denomina como antojos. Ustedes pueden buscar en un diccionario común la palabra antojo y pueden buscar también en un diccionario común la palabra estigma. Ambas palabras son prácticamente sinónimas y significan señales monstruosas o señales extraordinarias, anormales, que aparecen en determinados bebés y que resultan en una gama muy variada. Blavatsky, cuando trata del asunto del poder de la mente sobre la materia, le dedica al asunto de los estigmas y antojos un largo periodo en el libro Isis sin velo. Más o menos alrededor de 40 páginas ocupan el asunto de estigmas o antojos en el libro. Y en esas 40 páginas, la autora pasa revista a la historia o a los documentos históricos, a sus experiencias personales, a lo que dice la ciencia materialista de la época, a lo que dice el ocultismo, la cábala y otras corrientes respecto a un fenómeno que todo el mundo conoce. De esta manera, el asunto o el tema de los estigmas es introducido en el libro como parte de todo esto que hemos venido tocando, que es la magia, el fenómeno psíquico, las distintas irrupciones de lo psíquico, las irrupciones anormales de lo psíquico sobre lo físico. En una palabra, esto es el asunto de estas 4 últimas lecciones. Vamos a ir directamente a la lectura de algunos párrafos de Isis sin velo. Recordemos ante todo los estigmas, que en latín se dicen noevi materni, o señales congénitas que resultan de la sobreexcitada e inconsciente imaginación de la madre durante el embarazo. Este fenómeno psicofísico era ya tan conocido en la antigüedad que las griegas de posición acomodada tenían la costumbre de colocar estatuas de singular belleza junto a su cama para contemplar perfectos modelos de configuración humana. Efectivamente, en la mejor sociedad griega las mujeres se rodeaban de belleza para tener hijos bellos, y nos dirá la historia que durante algunos siglos los tipos más hermosos humanos fueron producidos ahí, en esa pequeña zona de Europa. La vigencia de esta ley
que indica que la imaginación de la madre tiene efectos sobre la criatura que se está formando, la vigencia de esta ley en los animales, ya que no en los humanos, está comprobada por el ardid de que se valió Jacob para sacar las crías de las ovejas listadas o manchadas, según fuese lo que convenía, con su tío Labán. Yo extraje el pasaje correspondiente del Génesis, del Antiguo Testamento, y voy a leerles de ese largo pasaje solamente un fragmento. Pero voy a explicarles a ustedes el porqué de esta cita de Isis sin velo. Bueno, Jacob es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y en este lugar, él es cuando se encuentra con su tío Labán, que llegó a ser su suegro, y con cuyas hijas, no sé si Raquel y Lea, estoy citando de memoria y quizás pueda cometer una equivocación, tuvo hijos a su vez. En determinado momento, por el trabajo que Jacob hacía para su tío le ofreció un salario. Y él dijo, no quiero salario, pero quiero las ovejas que salgan manchadas o listadas de las crías que van a venir de ahora en adelante. Entonces el tío Labán sacó todas las ovejas listadas y manchadas de aquellas que cuidaba Jacob y se las llevó lejos, para que la reproducción fuera siempre de un solo tono. Pero Jacob se ingenió para que la imaginación de las ovejas que iban a parir fuera exacerbada y nacieran crías listadas y manchadas. Esa es la trama de todo este capítulo del libro del Génesis. En el capítulo 30 se puede leer, ustedes pueden buscar desde el versículo 31 al 43. El ardid de Jacob dice así: Y tomóse Jacob varas de álamos verdes, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y poníalos con su rebaño, los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán, de su tío y suegro. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía, no ponía el artificio. Y así eran las tardías para Labán y las tempranas para Jacob. Ya creció el varón mucho y tuvo siervos y ganado, etc. Blavatsky comenta a los científicos de su momento. Recordemos que el libro está escrito hace algo más de 100 años. Ella comenta a Moore, un caso casi único que acepta la influencia de la imaginación materna en la conformación del feto. Y comentándolo dice: el poder de la mente humana sobre las fuerzas naturales está demostrado en que el feto es lo bastante plástico. Ya Moore concibió la plasticidad casi fotográfica del feto, en que el feto es lo bastante plástico para recibir las impresiones mentales de la madre, de suerte que a ellas corresponde agradable o desagradablemente su configuración y parecido. Un aspecto de la cuestión en que sigue el comentario de la señora Blavatsky dice: muy diversamente,
cabe demostrar el poder de la imaginación en el organismo físico. Y relata cosas que todos sabemos. Los médicos inteligentes, ustedes observen que ella dice los médicos inteligentes, porque pareciera que hay quienes no lo son a pesar de ser médicos. Los médicos inteligentes atribuyen a este poder tanta eficacia terapéutica como las medicinas mismas y le llaman Vex Medicatrix Naturae, por lo que procuran, ante todo, inspirar confianza al enfermo. Un buen médico empieza inspirando confianza al enfermo, es de la experiencia de todos. Y a veces esta sola confianza basta para vencer la enfermedad. El estado positivo en que se coloca el paciente. Me voy a sanar. Que desde luego es un estado del poder de la voluntad y de la mente sobre la materia física. El miedo mata con frecuencia y el pesar influye de tal modo en los humores del cuerpo que no sólo trastorna las funciones del cuerpo, sino que encanece súbitamente el cabello. El caso de María Antonieta es muy histórico, porque ella encaneció totalmente en una sola noche. Pero quiero destacar que esto está escrito hace 103, 104 años. No había todavía la medicina psicosomática. Uno ve en la lectura de Blavatsky a cuántas cosas ella se adelanta con el tiempo, que después poco a poco se van haciendo costumbre y ley. En varias páginas, ella, no digo amontona, pero trae una gran cantidad de testimonios acerca de los antojos, de los estigmas. Y comienza con autores como Marco Damasceno, que vivió entre el siglo VII y VIII. Cita a Marsilio Ficino, a Avicena, el célebre filósofo árabe que tenía tanto de médico y era un naturalista muy notable, siguió tanto a Aristóteles como a Platón, y también a Van Helmont, el famoso médico, sí, de hace 2 siglos atrás, que ha pasado a la historia de la medicina, a pesar de su carácter de esoterista y de ocultista. Sus valores, los de Van Helmont, eran tantos que fue imposible desconocerlo. Se atrevió la posteridad a tacharlo menos de charlatán, como en el caso de Paracelso, que sí fue muy vapuleado. Pero Van Helmont, en este sentido, tuvo logros médicos y científicos de un carácter mucho más demostrable y por eso se le tuvo mucho más respeto. Estos autores y otros destacan en toda esa cantidad de siglos la cantidad de niños y animales estigmatizados que ellos han visto y adelantan teorías sobre el particular. Todo eso ustedes lo pueden leer en Isis sin velo. Blavatsky comenta lo que dicen los cabalistas acerca de las condiciones prenatales, el ciclo de generación, el ciclo de desarrollo del feto durante los 9 meses y los caracterizan o los ponen pari passu con los grandes ciclos de carácter universal. Veamos el comentario que hace Blavatsky a las enseñanzas cabalísticas. Los cabalistas llaman ciclo individual de evolución al misterioso proceso nonimensual del embarazo. Así como el feto se desenvuelve en el seno del líquido amniótico, así como el feto se desenvuelve en el seno del líquido amniótico en la matriz femenina, así también la Tierra germinó en el seno del éter, en la matriz del universo. Como es arriba es abajo, no olvidemos
Lo dicho en otras reuniones, no hay nadie más avaro que la naturaleza, que repite en cada uno de sus ciclos, en cada una de sus emanaciones y planos, prácticamente unos pocos modelos. Así como el niño crece y se desenvuelve el embrión en el líquido amniótico en el seno materno, el globo en que nosotros vivimos, el planeta, lo hace en la matriz de la naturaleza. Los gigantescos astros, al igual que sus pigmeos moradores, son primitivamente núcleos que, transformados en óvulos, poco a poco crecen y maduran hasta engendrar formas minerales, vegetales, animales y humanas. Sería muy interesante seguir aquí el óvulo, el embrión psíquico de todo planeta, de todo cuerpo estelar, y ver cómo en el proceso de condensación arrima materia cometaria, comienza a organizarse como se organiza el feto en que aparecen sus diferenciaciones para finalmente convertirse en globos o portadores de hombres, como es nuestra Tierra, o en otro tipo de actividades de carácter psicofísico que escapan a nuestra comprensión por ahora. Pero el sistema, en todo caso, es el mismo. Esto se encuentra en la doctrina secreta, hay que tomar el trabajo de estudiar ese magnum opus de la señora Blavatsky. Y agrega la autora, el sublime pensamiento de los cabalistas, dice el sublime pensamiento de los cabalistas, y ustedes por lo que viene ahora van a comprender por qué es sublime. Y por qué todo el universo visible e invisible es un todo imbricado en que cada parte es el todo y la parte a la vez. El sublime pensamiento de los cabalistas simboliza la evolución cósmica en infinidad de círculos concéntricos que, desde el centro, dilatan sus radios hasta lo infinito. El embrión se desenvuelve en el útero, el individuo en la familia en la nación en la humanidad en la Tierra en el sistema planetario en el cosmos solar en el cosmos cósmico, y ese cosmos en la causa primera, ilimitada, infinita, incognoscible. Tal es la teoría cabalística de la evolución, resumida en el siguiente aforismo. Todos los seres son parte de un todo admirable, cuyo cuerpo es la naturaleza y cuya alma es Dios. Innumerables mundos descansan en su seno como niños en el regazo materno. Hasta aquí vamos viendo el punto de vista del esoterismo, ya de la cábala himaláyica o de la cábala caldeo-hebrea. Ahora veremos en una frase algo de lo que admiten los fisiólogos materialistas de la época en que Blavatsky estaba escribiendo. Cita ella a un autor, que en la vida y el crecimiento del feto influyen causas físicas como golpes, accidentes, alimentación inadecuada, etc. Y causas morales como miedo, terror súbito, pesar hondo, alegría extremada y otras emociones. Muchos de ellos convienen con Magendie en que la imaginación de la madre no puede influir en los estigmas y vicios monstruosos de conformación, porque estos mismos fenómenos se observan a diario en los animales y aún en las plantas. Conviene aclarar que Magendie era un fisiólogo, un médico, un investigador muy famoso en el siglo pasado. Se estudiaba con sus libros en las facultades de medicina, de modo que era una de las lumbreras de la época. Él
aceptaba sí que los estados emotivos de la madre influían en el ser que se estaba formando, pero no que la imaginación materna pudiera conformar vicios estigmáticos, porque eso escapaba a las posibilidades de comprensión o de aceptación de que la mente tiene poder sobre la materia, en el caso del ocultismo, y también porque él veía que esos vicios de conformación aparecían en reinos inferiores al humano. Con un saber, yo diría una erudición que asombra, Blavatsky reúne todo el material en contra de la posición del esoterismo. Lo expone ese material, lo examina, lo analiza y lo niega. En una palabra, ella da la explicación contraria. En cada caso dice, esto explica esto, pero no explica tal otra cosa. Las explicaciones materialistas son insuficientes y me temo que sean tan insuficientes ahora, en 1981, como cuando se escribió la obra en 1877. Volviendo al asunto, cita a Eliphas Levi, el cabalista. Como se me hizo una pregunta, yo diré que Eliphas Levi, el último mago y cabalista de esa línea, es un seudónimo. Él era un clérigo católico, era un abate, y su apellido era Constant, Luis Constant, era un francés. Él pertenecía a la línea de la cábala, a la línea cabalista, en que ya desde hacía centenares de años antes trató de hacerse un puente de unión entre el cristianismo, aún más entre el catolicismo y las doctrinas esotéricas hebreas y caldeas. Tuvo comunicación con los fundadores de la Sociedad Teosófica y aparece muy citado en las obras de la señora Blavatsky. Eliphas Levi, en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, dice refiriéndose al asunto, es un solo párrafo porque él habla más extensamente. Las embarazadas están mucho más sujetas que las otras mujeres a la influencia de la luz astral. Las embarazadas están mucho más sujetas que las otras mujeres a las influencias de la luz astral, que coopera en la formación del feto y les presenta constantemente las reminiscencias de las formas que pueblan la luz astral. Así sucede, dice Levi, que muchas mujeres virtuosas dan aparente motivo a la murmuración de los maliciosos porque el hijo tiene parecido fisionómico con alguna persona extraña cuya imagen vio la madre en sueños. Y pudo haber impresionado lo suficientemente durante un momento, durante muchas semanas y meses, la placa sensible que es el futuro cuerpo, el futuro rostro del feto. Como estamos citando la luz astral como productora de este fenómeno, conviene ver qué se nos dice en el glosario teosófico y en otros libros teosóficos sobre la luz astral. Luz astral, la región invisible que rodea nuestro globo. Nuestro globo tiene una atmósfera magnética, no la física, sino psíquica. La región invisible que rodea nuestro globo, como rodea a todo lo demás. Es una esencia sutil, visible solo para el ojo del clarividente, y el más inferior, excepto uno, la Tierra, de los 7 principios cósmicos. Como hay correspondencias entre los principios humanos y los principios cósmicos, la luz astral corresponde entonces
a lo que en la terminología de Blavatsky se llama el cuerpo astral. En sánscrito el linga sharira, y en la literatura posterior teosófica el cuerpo doble etéreo, o la porción etérea del cuerpo físico, el doble etéreo. Esa es la zona de la naturaleza a la que se llama la luz astral. Esa luz astral posee propiedades muy especiales y el vehículo que llamamos doble etéreo y que Blavatsky llamaba cuerpo astral es un cuerpo muy especial por algo que vamos a decir más adelante. Pero vamos a seguir con la clasificación de la luz astral. Es una esencia sutil. Vuelvo a leer. Es una esencia sutil, visible solo para el ojo del clarividente, y el más inferior, excepto uno, la Tierra, de los 7 principios cósmicos. Eliphas Levi la denomina la gran serpiente y el dragón del cual irradian sobre la humanidad toda mala influencia. Efectivamente, no solo en la literatura cabalística vamos a encontrar que hay una serpiente o un dragón cuyas exhalaciones o cuyo trabajo mata aquello que toca. Eliphas Levi se refiere a esa característica de la luz astral, pero nosotros vamos a encontrar los gemelos dragones en toda la literatura oculta. Hay 2 dragones, uno representa el colmo de la materialidad y las emanaciones del egoísmo más acendradas, reflejadas en eso que llamamos materialismo. La otra serpiente o dragón es el de la sabiduría. Cada uno forma un círculo. Uno forma el círculo celestial, el de la luz, el de la inteligencia. Otro forma el círculo de las tinieblas, el de las sombras. Un dragón liberta, el otro asfixia, mata y destruye. Cuando Sigfrido lucha con el dragón para conseguir el tesoro que el dragón guarda, el dragón puede ser un símbolo doble. Como símbolo del maestro, el maestro debe ser vencido por el discípulo, significando que la iniciativa y la propia sabiduría del discípulo hace que no se necesite más del maestro porque el discípulo ha llegado a ser el maestro. Este es el significado alegórico de matar al maestro, que se encuentra en algunas iniciaciones modernas, en algunas escuelas iniciáticas modernas, y también que se encuentra en la antigüedad. Por otra parte, Sigfrido lucha contra ese animal feroz, enorme, pero se guarda, además de sus garras, de su aliento, porque el aliento del dragón mata. En la mitología nórdica, igual que en la china, en la de los mayas y aztecas y en otros lugares del mundo, el dragón del círculo mundanal, el dragón de la materialidad, va destruyendo lo que toca. En la mitología escandinava yo les decía noches atrás a ustedes, es muy importante la serpiente o dragón Nidhogg, como se le denomina en los Eddas. El árbol del mundo crece frondoso y en su tronco, en el nacimiento de su tronco y aún en su ramaje está la historia del mundo y la historia de la evolución. Pero la mitología nos dirá que una serpiente, la serpiente Nidhogg subterránea, está royendo las raíces de ese árbol para destruirlo, para secarlo, para que la evolución no se lleve a cabo, para que el progreso no se efectúe. Porque la luz astral en conexión con las emanaciones materiales opone resistencia y sofoca la espiritualidad. Por un lado es la muerte de la espiritualidad en el dragón de sombras. Por otro lado es la dación de vida, la dación de inteligencia, la capacidad de autoconciencia, de autoconocimiento en su desdoble como dragón superior. Por eso, un dragón mata la espiritualidad y otro dragón mata la materialidad. Uno mata los gérmenes de la vida superior. El otro, el de la sabiduría, mata los gérmenes de la sabiduría inferior.
Hay otra serpiente en la mitología nórdica que está en el mar y que ciñe a la tierra física para apretarla en sus anillos y destruirla. Porque la sabiduría destruye la ilusión. La sabiduría nos saca de este mundo, destruye la materialidad. Así que esos símbolos dobles tienen que ser bien conocidos y bien manejados en los estudios de simbología y en los de Cábala justamente. Eliphas Levi le denomina la gran serpiente y el dragón del cual irradian sobre la humanidad toda mala influencia. Y Blavatsky agrega, así es, pero ¿por qué no añade que la luz astral no emite nada más que lo que ha recibido? Que ella es el gran crisol terrestre en el cual las malas emanaciones de la tierra, morales y físicas, de que se nutre la luz astral, se han convertido todas ellas en su esencia más sutil y las desenvuelve intensificadas, convirtiéndose de este modo en causa de epidemias morales, psíquicas y físicas. Esta es la doctrina oculta respecto a las fiebres mundiales, a los periodos mundiales, a las enfermedades, a las plagas que con periodicidad afligen a los seres humanos. La luz astral devuelve lo que le enviamos, porque todo eso es generado en la psique del hombre. El hombre es el creador de todas estas cosas y recibe los productos de su creación. Cuando Blavatsky habla de las malas emanaciones morales y físicas, se refiere a una doctrina oculta que quizás nos convendría, puesto que estamos iniciándonos en estos estudios, tener muy en cuenta. Y es que para el ocultismo la Tierra es un animal, es un organismo físico. Se le denomina algunas veces animal y otras veces se le denomina la madre en un sentido figurado. En las estancias del libro secreto de Cian, que conforman la base, la espina dorsal del libro La Doctrina Secreta, la tierra, el animal, la madre o Bhumi, como se le denomina en esas estancias, es tratado como un ser vivo. De ningún modo es un ser automático o inerte, es un ser vivo. Los cambios geológicos se dicen o se detallan porque periódicamente vienen y ocurren al finalizar cada raza y al dar nacimiento una nueva raza raíz de la humanidad. La madre se volvió del costado izquierdo al costado derecho, surgió uno de sus senos, la cadera se elevó, etc. Y esto es una hermosa alegoría de los cambios terrestres de la Tierra. La madre ha cambiado de posición. Como un animal, la Tierra tiene cabeza, la Tierra tiene sistemas, órganos, y la Tierra tiene funcionamiento. Por eso hay lugares de la Tierra donde las emanaciones son los desechos, como el cuerpo humano, puesto que siempre rige la misma ley para todas las cosas, tiene órganos excretorios, pero también tiene corazón, tiene cerebro, del mismo modo es la Tierra. Las emanaciones, que serían la transpiración, los desechos, etcétera, de la Tierra, inundan y se reflejan en la luz astral. Por eso habla de perturbaciones no solo morales, sino físicas. Pero los seres que vivimos sobre la Tierra, al mismo tiempo engendramos criaturas de nuestra progenie. No solamente en lo físico desechamos, y eso es cosa innoble, sino que también en cada uno de los principios tenemos emanaciones, porque nuestra vitalidad puede ser enferma o sana. Y eso lo sabemos cuando estamos al lado de individuos que vampirizan nuestra vitalidad y nos dejan enfermos, o cuando estamos al lado de personas basalmente vitales que nos sentimos reconfortados y fuertes, restablecemos nuestra fortaleza al lado de ellos. Esto es experiencia de muchos de nosotros y no hay que estar probándolo. Lo mismo ocurre en el campo psíquico, en el campo de los sentimientos, de las emociones. Las criaturas de nuestra progenie
pueden ser destructivas, mediocres, comunes, sin una característica muy especial o altamente positivas. Nos encontramos con que somos un crisol y también con que somos una especie de dínamo, de usina. Puede llegar a nosotros energía de un tipo y salir de otro tipo. Obviamente puedo tener una afrenta y contestar con odio y con venganza, pero puede venir una afrenta, que es un tipo de energía, y salir de mi comprensión y de mi sabiduría en un pensamiento de amor, de disculpa, de comprensión para el que me ha afrentado. Las criaturas y la atmósfera de nuestra creación las llevamos y las recreamos perpetuamente con nosotros. La ley, cuando rige el mérito y el demérito de cada vida, se fija en eso. No se fija el lugar que hemos ocupado en la sociedad, las cuentas bancarias o no que hayamos tenido, las condiciones exteriores. La ley de ajuste universal, de ajuste divino, observa la totalidad de nuestro ser, la integridad de nuestro ser, y como lo decimos siempre, somos responsables de las criaturas de nuestra creación. Los budistas llaman a esas criaturas skandhas, esas partículas psíquicas que acompañan al individuo y forman, ya sean buenas, regulares o malas, al individuo formando su atmósfera que ahora llaman biopsicoenergética, algunas escuelas. Por eso nos declara Blavatsky que todo eso se convierte de este modo en causa de epidemias morales, psíquicas y físicas. Ahora convendría que repasáramos alguna noción de cómo se regresa a la Tierra después de haber pasado un periodo celeste, un periodo de descanso correspondiente a la vida anterior. Ese ciclo, ese ritmo de la naturaleza hace que el ser, cuando vuelve a una encarnación, se descentre, salga de su centro y vaya a la periferia. El ego divino, el yo superior, el alma espiritual, llega un momento en que suena la hora en que debe volver otra vez a la escuela de la vida a continuar su aprendizaje y su enseñanza. Entonces, los skandhas, las partículas psíquicas que han quedado quietas porque el ser divino se ha escapado de ellas, cuando el ser vuelve otra vez a la encarnación, conocen a su antiguo creador. Se dice que los skandhas y el karma no se encuentran cuando volvemos a la tierra con tanta seguridad, lo dice un verso sánscrito, como el ternero encuentra a su madre en un hato de 1000 vacas. Con la misma seguridad con que el ternero encuentra entre 1000 vacas a su madre, los skandhas, que son las criaturas de nuestra creación, encuentran al generador. Son nuestros hijos, son nuestros parientes inmediatos y ellos se agrupan psíquicamente a nuestro alrededor. ¿Qué es, me preguntaban anoche, lo que genera la continua rueda de nacimientos y muertes? La creación de skandhas. Los skandhas son partículas psíquicas vivas, son vidas. Hemos visto que no hay nada muerto en el universo y todo es vivo. Todo lo que nosotros creamos es vivo, nos afecta y afecta a los demás. De este modo, estas partículas necesitan, puesto que son deseos, pensamientos, ansias, realizaciones no terminadas que queremos terminar, lecciones que queremos aprender, logros que queremos conseguir, estos skandhas están palpitantes de acción, están palpitantes para tener una forma a través de lo cual ese conjunto pueda realizar acción, pueda experimentar en la tierra. Por eso que cuando el cuerpo físico, por vejez, por desgaste, por accidente, por la causa que sea, muere, se disgrega, ese mundo palpitante psíquico
queda sin su órgano para manifestarse y desea volver a tener un órgano. De ahí que los skandhas arrastren al alma una y otra vez a nacer sobre la tierra. Es el hombre que mató el deseo, el hombre que disolvió su yo quiero, el hombre que es un contemplador y no un actor de las cosas del mundo, el que no genera más skandhas. Por eso toda escuela iniciática y todo sendero culmina en el hombre que ha matado el deseo y ha dominado su mente. Con esa purificación de la mente y con esa muerte del deseo no hay un yo quiero, no hay un ser que quiera experimentar, pero esto se hace cuando todas las lecciones prácticas han sido experimentadas. Entonces, al no haber skandhas, esos rastros psíquicos que nos encadenan y nos traen una y otra vez, termina la serie de encarnaciones. El alma se encuentra libre y continúa su evolución en los mundos sutiles, en los mundos espirituales. Pero nosotros estamos tratando de alguien que está inmerso en la rueda de vidas y muertes, que está inmerso en el ciclo de encarnación. De tantas vidas que hemos vivido, hay en nuestro haber kármico o skándico, como diría un budista, una gran cantidad de acciones que hemos cometido como hombre o como mujer en muchas vidas. Hemos realizado acciones buenas y malas, actos positivos y negativos. Nos hemos relacionado con mérito o demérito con una gran cantidad de gente en muchos países, religiones, razas, estratos sociales. Y cuando venimos a una encarnación, no es posible encontrarnos con todos los que tenemos lazos kármicos. Algunos ni siquiera están en el plano físico, otros están diseminados por el mundo. De modo que se escoge inteligencias superiores a la nuestra, escogen el lugar, el país, la familia, la clase social, el tipo físico que se va a tener para encontrar, por lo menos aparte de aquellas almas con las que tenemos lazos kármicos, positivos o negativos, para lograr saldar esas deudas y adquirir cierta sabiduría. Nuestro nacimiento es conducido por inteligencias que representan la ley divina, la ley universal. Y como el cuerpo físico que vamos a tener, va a representar el vehículo de todos los skandhas, de todos los otros 6 principios, ese cuerpo físico es cuidadosamente seleccionado para el karma a agotar en esa encarnación. Y el cuerpo físico, el de carne, es un retrato del cuerpo psíquico de la luz astral, del cuerpo vital, del linga sharira o del doble etéreo como lo llamamos ahora. De ahí que se nos enseñe que se hace un modelo del doble etéreo para que el cuerpo físico tenga las características propias de un individuo para esa encarnación. En esa encarnación vamos a tener nosotros ciertas posibilidades y ciertas limitaciones. Las posibilidades son las que nos abre nuestro estado evolutivo respecto al futuro. Si he llegado hasta 4º grado, quizás ahora pueda entrar en el 5º grado en esta encarnación. No se me va a hacer encarnar para que entre en el 7º grado, porque saltando 2 grados, el 5º y el 6º, no aprendería las lecciones correspondientes de la vida. Hay que hacer una parada en cada estación en el curso evolucionario. El cuerpo físico, dependiendo de ese modelo, se configura alrededor de ese modelo. Pero ese modelo, hemos visto nosotros, es de una materia plástica que recibe lo que viene de la Tierra, fotografía y devuelve. Y por su otra cara, es sensible a lo que viene de los mundos superiores y del mundo del pensamiento. Esa luz astral, esa materia sutil que está entre el mundo de los deseos y el mundo de la carne o mundo físico, responde a las necesidades de los mundos superiores y del mundo físico. Es el agente mágico. Se habla poco de eso porque eso equivale a la magia práctica.
Las personas que no tienen un corazón amoroso y un pensamiento puro pueden utilizar sin mayores sutilezas de esa luz astral para inclusive degenerar en hechicería aquellas cosas que ellos hagan. Por eso que el ocultismo es muy cuidadoso cuando habla de la luz astral y no da sino unas pocas pautas. Se podría quizás decir mucho más, pero en todo caso, lo mucho más que podría decirse podría ser peligroso para que lo utilice aquel que todavía no está en condiciones morales, en condiciones de madurez espiritual para utilizarlo bien. Siguiendo, ese modelo no es un modelo que pinte cada facción que va a tener el individuo. El modelo etéreo da las características psíquicas, vitales y físicas fundamentales, pero no la forma última. La forma última se moldea en gran parte por la imaginación materna, por la luz astral de la madre que está imbuida del rostro de sus seres queridos, de un rostro que tiene interés, que tiene para ella una atracción especial. Eliphas Levi nos dice que alguna vez una madre puede aparecer sospechosa, pero aunque sea una dama virtuosa, ella puede haberse impresionado con un modelo muy especial que su mente ha impresionado. De esta manera, ¿qué es el estigma? El estigma es la irrupción de la imaginación materna en la placa sensible de la luz astral que está embebiendo el feto. El feto está embebido en la luz astral. Los clarividentes ven eso, los clarividentes educados, no los clarividentes naturales que no tienen una educación en los mundos sutiles. El clarividente educado ve esta influencia de la imaginación materna en la luz astral que embebe al feto. Como decimos, que la tierra está embebida y crece y se desarrolla en el seno de la matriz del universo. Del mismo modo entonces, teniendo la madre, Blavatsky dice que toda mujer embarazada tiene una vida especial a partir del embarazo. Su sensibilidad aumenta. Hay cambios de carácter fisiológico que son conocidos, pero también hay cambios de carácter psíquico. Sus condiciones intelectuales decrecen, pero sus condiciones imaginativas y sensibles crecen mucho. Por eso está más intuitiva la mujer embarazada y por eso tiene y presenta al observador atento ciertos cambios especiales. Eso hace que la ligazón tremenda de su propia linga sharira, de su propia luz astral y de la que embebe el feto, actúa, en todo caso la imaginación, golpeando, impresionando a una placa sensible que es la luz astral que embebe al feto. De ahí que las condiciones placenteras y de belleza van a influir, pero también los cambios súbitos, los terrores, las imaginaciones desacompasadas, todo aquello que escape a la posibilidad general e hiera violentamente a la madre, se va a imprimir en el futuro feto. No solamente quizás adelantando el parto, como sucede algunas veces que una emoción muy intensa puede adelantar el parto, sino fotografiando en la luz astral que se está densificando, que está trabajando sobre el feto, impresionando en esa luz astral una imagen que ha sido muy poderosa. Blavatsky inclusive en Isis sin velo explica por qué una gallina que estaba empollando y es atacada por un halcón, el caso es histórico y fue registrado, los pollitos nacieron con cabeza de halcón, porque la imaginación es algo que está en la mente de la naturaleza. La naturaleza no tiene mente espiritual. Lo que actúa en la piedra, en el vegetal, en el mineral, es el Mahat, la mente cósmica, en su aspecto impersonal, y a eso lo llamamos instinto. Pero no es que las criaturas de la naturaleza no tengan inteligencia y no tengan imaginación.
Bien, vuelvo a sugerirles a ustedes que relean las 38 o 40 páginas donde Blavatsky trata detenidamente este asunto de la influencia materna en los estigmas. Y que no pierdan de vista dentro de qué contexto ella trata este asunto. El contexto es que es una ley en la naturaleza que la mente influye sobre la materia, como lo hemos visto por razonamientos en las clases anteriores. Y ella, Blavatsky, nos está avisando de algo. Somos magos y constructores conscientes o inconscientes, porque toda energía mental, emocional, física, vital, todo aquel gasto de energía, toda energía que despertemos y pongamos en movimiento, está acompañada de nuestra propia vida y puede convertirse en una fuerza propulsora y de ayuda o en una fuerza negativa que moleste en vez de ayudar. Lo que Blavatsky nos quiere decir a través de las páginas del libro es que el hombre es el ser autorresponsable por naturaleza. El hombre tiene una cualidad que no tienen los otros seres de la naturaleza. Los otros seres de la naturaleza tienen la mente inconsciente, colectiva, que llamamos instinto, que sirve para defenderse de la vida. Es una mente instintiva y egoísta que sirve a los propios fines de la vida. Pero el ser humano tiene la mente autoconsciente, el ego, lo que llamamos el yo superior en los estudios que se hace de Blavatsky. Blavatsky llama al manas, al quinto principio, el yo superior. Eso lo posee el hombre y lo despliega el hombre. Ese yo superior hace que el hombre se reconozca a sí mismo como un ser inteligente y que pueda tener inteligencia consciente sobre el resto de las cosas. De modo que el hombre no solamente puede influir en su vida, acelerar su evolución, influir conscientemente sobre los demás, no solamente eso, sino que el hombre puede convertirse por ese mismo conocimiento en un ser y se convierte responsable de cada una de sus acciones. Y esto nos va a explicar el yoga, esto nos va a explicar el ascetismo del cristianismo, nos va a explicar las técnicas de los sufíes de Persia, nos va a explicar las técnicas espirituales de muchas naciones del mundo. ¿Por qué ese autodominio y esa pureza? ¿Por qué la disciplina? Porque generamos vida nolens volens. Generamos y lanzamos al universo los productos de nuestra creación y somos responsables ante la armonía universal de eso que hemos echado al ambiente, de los frutos, del parirnos a nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. No podemos, inevitablemente, de purificar o ensuciar el ambiente. Entonces el hombre es un ser autorresponsable. ¿Y en qué crece su creatividad? Su creatividad crece justamente en ese autodominio de la naturaleza y de cada uno de los principios inferiores. Esto es lo que nos está tratando de avisar Blavatsky, y a través de toda esa aparente maraña de fenómenos psíquicos, de influencias recíprocas del hombre a la luz astral, de la luz astral al hombre, del total de la vida psíquica y de los aspectos negativos y positivos de la naturaleza, hay un mensaje fundamental. Hombre, eres el constructor no solo de tu propio destino. Siéndolo de tu propio destino, estás acelerando o retardando el progreso evolutivo de todas las cosas. Porque formamos parte de una urdimbre. Somos parte, voy a hablar musicalmente, de un acorde plagal perfecto. Y si nuestro instrumento no suena en el tono adecuado, hay una disonancia, hay una desarmonía y suena una cosa fea. Y la misión de todo esto es dar la nota correcta, la nota de la espiritualidad. Gracias por hoy.